Buenos días, buenos días. Oigan, pues siempre nos armó lo de la cámara, pero pues no importa, pueden ir entrando. Sí, pero pues no importa, pueden seguir entrando. Ahorita pasamos lista en lo que se conecte el resto de sus compañeros. Ok. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ok. Oigan, siempre no pude conectar mi cámara nueva, entonces siempre nos armó. Vamos pues, a hacerlo como normalmente lo llevamos haciendo este mes. Entonces, a ver, vamos a pasar lista. Denme un minutillo. La clase pasada estuvimos viendo todo lo que implica el arte, todo lo que implica la cultura egipcia. Vimos un poco de mitología, vimos un poco de cómo concebían el mundo y cómo concebían la realidad. Y vamos a seguir con esa línea de pensamiento, ¿ok? Pero mientras vamos a pasar lista. A ver, Agil Núñez o Jorge Israel. Agil Núñez. Agil Núñez no vino. Vas no Carlos. Vas no Carlos. Buenfil hoy. Zaira. presente. Buenfil. Castro Balam Kaylee. Castro Balam. Setzqua Karen. Presente. Koji Vargas Carlos. Presente, maestro. Díaz Balmaceda Mónica. Díaz Balmaceda. Díaz de León Domínguez. Díaz de León Domínguez. Hidalgo Márquez Axiel Arón. Hidalgo Márquez Axiel. Presente. Lima Rebollo Sunduri. Presente. Lorenzana Manzanilla. Presente. Magaña Rodríguez. Magaña Rodríguez. Magaña Rodríguez no vino. Marín Cuervo Gracie. Marín Cuervo. Medina Castillo Brisa. Presente. Medina Castillo. Morales Solís Isis. Morales Solís. Morales Solís no vino. Novelo Serino Fernando. Novelo Serino. Pantoja Salazar Fátima. Presente. Pech Duram Jadeli. Pech Duram. Peralta Medina Jezreel. Peralta Medina Jezreel. Presente, presente. El buen Nexus. Maestro, ¿ya me pasó? ¿Cuál es tu nombre? Castro Balam. Castro Balá. Sí, ahorita ya te pongo tu asistencia. Ok, ahorita te lo corrijo. Ok, ya tienes asistencia, Castro. Gracias. Igual si alguien acaba de entrar y ya pasa su nombre, dígame. Bueno, estaba con Nexus. Pérez García Eric Alejandro. Presente, maestro. Buen día. Buenos días. Rodríguez Ojeda André. Rodríguez Ojeda. Rodríguez Ojeda no entró a ninguna clase, no me entregó ninguna tarea. Díaz de León. Díaz de León, creo que ya te pasé. Dame un segundo. Ah, ya te vi, ya te vi. Ya te puse tu asistencia, Díaz de León. Gracias. Tepal Canul. Tepal. Y por último, Torres May Michel. Maestro, yo no escuché que dijera mi nombre y estoy desde que inició la clase. Eres Yuriko, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí, Sí, tienes tu asistencia. Espinosa Luis Jaret.
tampoco está en la lista, pero está agregado. Espinosa Luis. Ok, ¿alguien más hizo falta? Ya todos tienen su asistencia. Nadie más, todos escucharon su nombre. Pues bueno, ya conocen su calificación. ¿Sí me escuchó, maestro? Eric Pérez. A ver, Pérez. Bueno, ya saben su calificación, ya saben cuánto sacaron. Sí, Pérez García, Eric, ya te puse tu asistencia. Ya saben cómo les fue en el semestre, perdón, ya saben cómo les fue en el primer bloque, ya tienen una parte de lo que podríamos decir que es su calificación semestral. Y pues prácticamente vamos a observar, en las clases pasadas estuvimos hablando sobre mitología egipcia, estuvimos hablando sobre esta gran cultura milenaria que prácticamente dominó gran parte del norte de África y parte del Medio Oriente durante hace 5.000 años. Hace 5.000 años, imagínense, mucho antes que la Biblia, mucho antes que los primeros, mucho antes que los persas. Entonces, a ver, necesito que me confirmen si están viendo mi pantalla, si pueden ver las diapositivas. ¿Sí lo pueden ver? Sí, maestro. Ok, ¿me pueden ver a mí? ¿Sí me veo? Ok, perfecto. Ok, vamos a hacer un breve, dicho lo anterior, vamos a hacer un breve repaso para todas esas personas que no pudieron entrar en su clase pasada, ¿ok? Vamos a recordar todo lo que vimos del antiguo Egipto, todo lo que vimos de su mitología. Pues bueno, a grandes rasgos, Egipto pues se encuentra en África, se encuentra justo en el norte de África, casi con frontera con Medio Oriente. De hecho, hay momentos de la historia en donde Egipto controla parte de Medio Oriente, pero por lo general, por ejemplo, todo lo que es el desierto del Sinaí, que se encuentra en Medio Oriente, en algún momento perteneció a Egipto, pero pues por lo general, para no confundirlos, Egipto se encuentra en África. ¿Ok? Muchas de las dinastías o algunas de las dinastías faraónicas más importantes son de origen africano. Egipto fue gobernado por muchos negros, por dinastías negras, nubios, mamelucos, diferentes culturas negras. Entonces, lo que les comentaba la clase pasada es que muchas veces pensamos en los africanos como personas, como esta cultura, ¿no? Muy primitiva o muy atrasada. Pensamos en estos africanos como estas personas atrasadas, los vemos como gente pobre. Y pues no, realmente África fue la cuna de la civilización. Ahí es donde surge por primera vez el ser humano, el Homo sapiens sapiens, y muchas culturas y civilizaciones importantes se encontrarían en África como su lugar de origen, ¿no? Egipto, por supuesto, que es el claro ejemplo de refinamiento social. Otras culturas como el reino de Cartago, que enfrentaría a los romanos, el reino de Mali, los Zulus en el sur, un montón, los etíopes, hay muchísimas culturas africanas que son muy importantes y que eran muy refinadas y que tenían un sistema sumamente refinado, ¿no? Pues miren, aquí Egipto está en esta parte de África, pues ya lo vimos, y Egipto se dividía en dos, en el Alto Egipto y en el Bajo Egipto. Es importante entender la diferencia entre estas dos zonas, porque en realidad son zonas de influencia. Es decir, el Alto Egipto tenía más influencia de Medio Oriente y de las culturas mediterráneas. El Mediterráneo es este mar, es este océano, es este mar, si lo pueden ver en la pantalla, es este mar que se llama Mediterráneo porque conecta África con Medio Oriente, con Europa. Entonces, muchas culturas mediterráneas históricamente han estado conectadas, ¿no? O suelen compartir ideas por medio del mar Mediterráneo. Entonces, el Alto Egipto estamos influenciado por las culturas mediterráneas y por Medio Oriente, mientras que el Bajo Egipto, de hecho en el Alto Egipto es donde están todas las pirámides, la pirámide de Keops y todas estas, la Esfinge,
está en el Alto Egipto, mientras que en el Bajo Egipto podemos encontrar una cultura con más influencia africana, ¿no? Es decir, ya vemos más influencia de nubios, ya vemos más influencia de negros. Y aquí en el Bajo Egipto no hay tantas pirámides, pero ya podemos encontrar templos. Hay muchos templos religiosos, hay muchas iglesias, entonces es muy importante, ¿no? Pues como ya dijimos, había muchos africanos en Egipto, muchas dinastías eran de faraones negros y prácticamente es de las primeras sociedades organizadas y estratificadas y es una sociedad sumamente compleja que incluso serviría de inspiración para otras civilizaciones más refinadas como Grecia, ¿no? Egipto, como ya dijimos, fue una sociedad urbana, creció a las orillas del río Nilo. El río Nilo es el río sagrado que prácticamente conecta. Los egipcios pensaban que el río Nilo conectaba la muerte con la vida y era una conexión entre la tierra y lo divino. Entonces, por eso el río Nilo era sumamente importante, porque toda la cultura egipcia surge alrededor del río Nilo. ¿Ok? De todos modos, si en el siguiente módulo veo que tengo alumnos presenciales, porque también hay alumnos presenciales, vamos a tener que explicar esto de nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Pues bueno, los egipcios eran unos grandes intelectuales, tenían medicina, tenían artes, tenían religión, tenían una cultura muy sofisticada y pues prácticamente influenciaron a las culturas de Medio Oriente y a la cultura griega y romana que se admiraban muchísimo por los avances de los egipcios. Y la clase pasada también hablamos del origen mítico, hablamos de mitología, hablamos de cómo los egipcios concebían el mundo, qué pensaban los egipcios con respecto a su origen divino. Y ahorita vamos a hablar de la filosofía. En el siguiente módulo vamos a hablar sobre la filosofía, porque la filosofía egipcia es importante para entender su arte. Prácticamente todo el arte egipcio, que las pirámides, los jeroglíficos, las pinturas, las esculturas, están muy relacionados con su forma de pensar, están muy relacionadas con la concepción que ellos tenían del mundo, con la concepción que ellos tenían de alma, con la concepción que ellos tenían de eternidad o de inmortalidad. Pero para entender eso necesitamos entender su religión. Les hablamos, esto es un breve repaso, les recuerdo. Hablamos del origen mítico de Ra. A Ra se le conoce como Ra o como Amon-Ra debido a que son dos dioses. Es decir, mientras en el Bajo Egipto a Ra se le conocía como únicamente Ra, en el Alto Egipto a Ra se le conocía como Amón. Entonces lo que hicieron los egipcios fue, pues bueno, miren, si Amón es el sol y Ra es el sol, pues vamos a alabar a los dos porque seguramente es el mismo, ¿no? Y esto es una constante en muchas culturas. De hecho, en la cultura griega se dio mucho que los dioses se juntaran, que los griegos y los romanos juntaran a sus dioses. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de la mitología griega como dioses que comparten nombres en diferentes culturas? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Podemos dar participación si alguien tiene un ejemplo. Dioses que comparten. Maestro, o Dime. sea que son de otro lugar, pero tienen el mismo nombre, ¿no? No, al revés, que tienen diferentes nombres, pero son el mismo Dios. Ah, bueno, yo. A ver, Sunduri, ¿se te ocurre algún ejemplo? Pues Huitzilopochtli y Amon-Ra, o Ra, como quieran llamarlo. Ok, es aceptable. Yo le tiraba algo más como Ares y Marte, tal vez, porque Ares es el dios griego de la guerra y los romanos utilizaron el mismo dios y le llamaron Marte. Pero Huitzilopochtli también es el dios del sol y Ra también es el dios del sol. Lo curioso es que pues nunca se juntaron, los egipcios nunca conocieron a los mesoamericanos, pero por ejemplo en el caso de Marte y Ares sí son el mismo dios y los romanos y los griegos se conocían, intercambiaban ideas. ¿Alguien más levantó la mano? Moisés Q.
¿Alguien levantó la mano? ¿Caro Díaz de León? ¿O Zeus. Zeus? Así es. ¿Y cómo lo conocían los romanos? ¿Te acuerdas? Pues uno era, creo que el dios del cielo y el otro era el padre de Hércules. Exactamente. Zeus a los romanos le llamaban Júpiter. Júpiter era Zeus para los romanos y prácticamente era el mismo dios. Era el dios del trueno, era hijo de Cronos y prácticamente es el mismo dios. Zeus y Júpiter eran el mismo dios. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo de esto? A ver, Fátima. Sí, el de Eros, que es el dios del amor, que le decían Cupido. Ok, qué interesante. Eso no me lo sabía. A ver, Pantoja tiene su participación. A ver, Pantoja. Carito Díaz tiene su participación. Y Sunduri. ¿A alguien más se le ocurre otra? Demeter. Ah, bueno, dice Isis, Venus, Juno. ¿A Venus cómo la conocían? ¿Alguien se acuerda? Como la diosa de, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero Esa. Venus era romana. Los griegos creían en Venus, pero tenía otro nombre. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Ya. Afrodita, ¿no? Así es. En la mitología griega, Afrodita era la diosa de la belleza y en la mitología romana, Venus es la diosa de la belleza. Y es la misma diosa, Venus o Afrodita. Cualquiera de las dos es la misma persona. Y de hecho, es lo que va a pasar aquí en Egipto. Amon era el dios del Alto Egipto y Ra era el dios del Bajo Egipto. Y los dos eran el sol. Así como Eros y Cupido, como Ares y Marte, como Afrodita y Venus. Incluso aquí en México pasó, por ejemplo, Quetzalcóatl y Cuculcán eran el mismo dios, eran la serpiente emplumada. Entonces, eso es algo muy común que vamos a ver en casi todas las religiones. Alejandro nos dice Estias. A ver, Alejandro, ¿quién era Estias? ¿Nos puedes compartir quién era Estias? Alejandro. Ay, creo que Alejandro tiene problemas de desconexión. Pero bueno, no pasa nada. Pero miren, esto fue lo que ocurrió. Hestia no era la diosa del sol o del fuego. En la mitología... No, era Ajá. del hogar. Era hija de Cronos y Rea, creo. Ah, ok. Sí, porque el dios del sol en la mitología griega era Apolo. El sol era Apolo. Entonces, Estias, pues puede ser que tenga otro significado. Estias fue la primera que nació. Ah, ok, entonces era hija entonces de Cronos, como dice Sunduri. Miren, que me alegra mucho saber que les gusta la mitología. Pero sí, eso es lo que ocurrió con Ra. Amon-Ra pues, eran dos dioses, ¿no? Y los fusionaron en uno. Y bueno, ya vimos esto en la clase pasada, Cronos y Rea, sí. Rea, creo que también se le conocía como Gaia. Pero miren, vamos a hablar de la creación. Ra creó a la humanidad. En algunas versiones Ra se creó a sí mismo, en otras versiones Ra fue creado por otros dioses. Sunduri, ¿levantaste la mano o es lo que querías comentar? No, maestro, de hecho, ahorita que recuerdo cuando le dije que tomé unas clases de cultura egipcia, recuerdo que el maestro dijo que en el Alto Egipto decían que Amon-Ra se creó solo, y en el otro, en el Bajo Egipto, decían que Amon-Ra, bueno, en este caso, Amon, creó a los demás, o sea, apareció de repente y creó a los demás porque estaba aburrido.
Así es, dependiendo de la versión del mito, Amon-Ra se creó solo o Amon-Ra fue creado por otros dioses. Lo que sí es cierto es que Amon-Ra creó a la humanidad. Ra es el sol, recordemos, A es el sol. Ra creó a los otros dioses menores como Shu, que es el aire, Tefnu, que es la humedad, todo lo que tiene que ver con las lluvias, todo lo que tiene que ver con el clima. Y el aire y la humedad tuvieron como hijos a la tierra, que es Hep, y a Nut, que son las estrellas. De hecho, ellos son pareja. Es muy, bueno, a mí me causa mucha curiosidad que en muchas mitologías la tierra y el cielo son pareja. Por ejemplo, en el caso de la mitología griega, Rea es la diosa, no, Gea es la diosa de la tierra y su marido es el cielo, no me creo que era Urano. Urano, si no me equivoco, era el cielo. Entonces, Gea está como acostada sobre, es la tierra, y el cielo es su esposo, pues, está acostado sobre ella. Y en la mitología egipcia se invierten los papeles. Hep es el dios de la tierra y es el que está acostado, y Nut es la diosa de las estrellas y es la que está acostada sobre Hep. Entonces es muy interesante cómo el cielo y la tierra son como, sí, son como marido, son marido y mujer, ¿no? En muchas mitologías, son parejas. O sea, el cielo y la tierra se entienden como una pareja, sí, de Urano. Gea era esposa de Urano. Y de hecho, entre Gea y Urano tienen a otros dioses, tienen hijos, así como Hep y Nut en la mitología egipcia, que el cielo y la tierra tienen hijos. El cielo y la tierra tienen hijos, tienen como hijos a Osiris, a Isis, a Set y a Neftis, que son los dioses gobernantes, son los dioses de la humanidad, son los dioses de lo humano, son los dioses que van a gobernar en la tierra, en Egipto, y muchos faraones creían que eran descendientes de estos dioses. Otro tema importante que olvidé mencionarle en las clases pasadas es que una vez que Ra crea a los dioses menores y crea la humanidad, le da a las personas la ciencia. ¿Ok? Los dioses le dan a la humanidad la ciencia. Es decir, después de que ya creó a los dioses y ya creó todo, y ya creó la humanidad, Ra, los dioses le enseñan a las personas la agricultura, la arquitectura, las artes y la religión. Los dioses son lo que se lo enseñan. De tal manera que en la religión egipcia los dioses son civilizadores, no únicamente creadores. Los dioses son civilizadores, ¿ok? Ellos educan a la humanidad. Buenos días. Los dioses educan a la humanidad. Los dioses van a enseñarle a la humanidad todo aquello que desconocen, todo aquello necesario para subsistir. Y esto es muy interesante porque los dioses civilizadores se encuentran en todas las culturas. En el mito griego, en la mitología griega, ay, no me acuerdo cómo se llama este señor. Creo que era Sísifo. Ay, no me acuerdo. El que roba el fuego a los dioses y se lo da a los humanos. No me acuerdo cómo se llamaba. Era Perseo, si no me equivoco. Creo que era No, era Prometeo. Era Prometeo, tiene razón Sunduri, era Prometeo. Prometeo era un titán que le roba el fuego a los dioses y se lo da a los humanos. Entonces los humanos descubren el fuego y ya pueden tener pues comida bien hecha y pues prácticamente domesticaron la naturaleza. Al menos en la mitología griega, gracias a los dioses. En la mitología egipcia, los dioses son los que le van a enseñar a los humanos a cultivar, a pescar. Es más, les enseñan a criar animales, como los gatos, por ejemplo. Y ahorita vamos a hablar de los gatos y el antiguo Egipto, porque está relacionado con la mitología. Está muy relacionado con la mitología. Entonces los dioses eran civilizadores. También aquí en América ocurrió, adelante. También aquí en América ocurrió que dioses como Quetzalcóatl, por ejemplo, eran dioses civilizadores, es decir, le enseñan a la humanidad a construir, a cultivar, y para los egipcios era como que una manera de explicar el cambio del neolítico al presente, ¿no? Y de hecho esa es la explicación más cercana, que todo el creacionismo, lo que les decía la clase pasada,
todo el creacionismo egipcio es una manera de explicar la historia de la humanidad. Es decir, cómo la humanidad pasó del neolítico al presente. Es decir, el agua primigenia, que es lo que había antes de la existencia, era el río Nilo. Es decir, antes de la existencia, Ra encontró únicamente pura agua. No había nada, solo agua, que prácticamente es lo mismo que se encontraron los egipcios cuando llegan al río Nilo. No habían construido nada, únicamente había agua. Y el agua es lo que le va a dar origen a la civilización egipcia. Por eso el agua es importante. La clase pasada les comentaba que casi todas las culturas del mundo consideran el agua como un objeto sagrado, porque vamos, necesitamos tomar agua desde el día 1 de nuestra vida. El agua siempre, siempre está ligado a la santidad o a lo sagrado. Es más, en el catolicismo, por ejemplo, bueno, en el cristianismo, el bautizo se hace con agua. O sea, el bautizo está, el hecho de tirarte agua tiene un significado como que ahora ya eres parte del reino de Dios, ahora ya eres un cristiano, ahora tu alma ya está pura. Pero miren lo importante del agua. O se me ocurre, por ejemplo, la idea del agua bendita, por ejemplo. Esta idea de que el agua puede tener propiedades mágicas, curativas, que Dios puede manifestarse en el agua bendita. Eso es súper antiguo. O sea, todas las culturas del mundo relacionan el agua con la divinidad, incluso los cristianos. Entonces es algo que ha existido en todas las culturas, ¿no? Por eso es importante estudiar la mitología, porque cuando entiendes cómo piensan las personas, entiendes muchas cosas sobre su mundo. Y pues bueno, una lectura que se le ha hecho al mito, estamos repasando, por si la clase pasada vimos todo esto de los dioses, cómo se creó el mundo, estamos repasando, todavía no estamos hablando de tema nuevo. Entonces, todo esto del mito de Ra creando a los otros dioses es prácticamente una explicación de los egipcios de cómo el ser humano pasó del neolítico a su presente, ¿no? Es decir, el sol, que vendrían siendo las condiciones atmosféricas, cambiaron. El sol, que es Ra, fue lo que permitió que hayan otros dioses menores, que son la naturaleza, el aire, la humedad, la tierra, la lluvia. Todos ellos son hijos de Ra y representan las condiciones climáticas. Cuando Ra, el sol, dio las condiciones atmosféricas, entonces tuvo hijos, que son las condiciones climáticas. Y eso, recuerden que en el neolítico hubo un cambio climático. Acuérdense de eso. Estábamos saliendo de la época de la glaciación, todavía existían los grandes mamíferos, entonces tal vez no había la agricultura, entonces tal vez cuando los egipcios nos dicen que el sol y las condiciones climáticas y los dioses están comenzando a moldear el mundo, tal vez lo que nos están queriendo explicar es el cambio del neolítico al presente, ¿saben? Es decir, nos están diciendo que el clima cambió, nos están diciendo que las condiciones atmosféricas cambió, nos están diciendo que a raíz de esos cambios ya podemos tener gobernantes, porque los hijos de los dioses elementales van a ser los dioses que van a gobernar a los humanos. Y mucho ojo, para que haya gobierno, ya debe haber sociedad. Para que haya alguien que gobierne y para que haya gobernados, ya debemos tener una organización. Recordemos que en el neolítico las personas todavía están comenzando a organizarse. En este momento de la historia ya hay una organización. Es decir, ya los dioses ya tienen a quién gobernar. ¿Ok? Porque ya, y una vez que ya tienen sociedades, los dioses bajan y le enseñan a los seres humanos la civilización. ¿Ok? Le enseñan a cultivar, le enseñan a construir. Prácticamente, la teoría dice que nos están contando el cambio del neolítico al presente. Nos están contando cómo cambió el clima, nos están contando cómo se organizaron en sociedades a partir del cambio climático. Vimos cómo a partir de que se organizan en sociedades van a comenzar a descubrir ciencias, artes, matemáticas, porque ya se juntan, ya hay sociedades, ¿ok? Entonces miren cómo el mito de la creación egipcio nos está contando la historia de la humanidad, o al menos la historia del pueblo egipcio y cómo pasó de la edad de piedra
a una cultura muy refinada, ¿no? Gracias al clima, gracias al río Nilo, gracias a las condiciones ambientales, y como no tenían los medios para explicarlo, se le atribuyeron a los dioses, ¿ok? Entonces miren qué bonita es la mitología, miren cómo nos ayuda para entender cómo pensaban o cómo veían la realidad de estas personas. Si alguien tiene alguna duda, es el momento para preguntar. Ahora ya vamos a meternos en un tema nuevo. Vamos a hablar de filosofía egipcia, ¿ok? La filosofía egipcia es importante porque, como les iba diciendo, todo el arte egipcio, las pirámides, los jeroglíficos, está muy relacionado a su filosofía. Entonces, estos son los conceptos más importantes dentro de la filosofía egipcia. Si me permiten un segundito, ustedes pueden tomar nota de aquí. De todos modos, les voy a pasar las diapositivas. Y mientras voy a escribir en el pizarrón, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a comenzar a explicar qué significa cada concepto. Ok, pues bueno, ya vimos qué era lo que cómo pensaban los egipcios, cómo era la mitología de los egipcios, ¿ok? Ok, un dato curioso, maestro, si no fuera por Pitágoras, Platón, Virgilio u Ovidio que distribuyeron la filosofía egipcia, no sabríamos a ciencia cierta de qué se trataba. Puede ser. Los griegos admiraban mucho a los egipcios y mucha de la información que tenemos sobre Egipto llegó a nosotros gracias a los griegos, porque ellos les gustaba muchísimo la filosofía, la forma de pensar de los egipcios. Bueno, vamos a meternos a la filosofía egipcia. La filosofía egipcia era muy, muy, muy compleja. Y estos cinco conceptos eran el origen del pensamiento egipcio. E insisto, muchos de estas filosofías la vamos a ver en el arte. Vamos a ver por qué los egipcios construían lo que construían. Ok, el primer concepto que tenemos que introducir es el Ka. El Ka, como vemos acá, el Ka es la fuerza vital. Es aquello que te da vida. Es decir, es lo que diferencia a los vivos de los muertos. ¿Ok? En el cristianismo, lo más parecido sería como el soplo vital, que es como que esta chispa que el Dios judio-cristiano le da a las personas para vivir, es lo más parecido. Es el Ka, es lo que hace que tú vivas, es la vida, el Ka. Después del Ka tenemos el Ba. El Ba es el espíritu. Es decir, muchos filósofos han intentado hacer una analogía entre el Ba y el alma cristiana, pero no es igual, porque el Ba tiene una característica importante. El Ba, los egipcios pensaban que el Ba era eterno, por supuesto, al igual que el alma cristiana. La diferencia es que en el Ba se encuentra tu personalidad.
tu personalidad. Es decir, todo lo que tú eres, todos tus miedos, todos tus sentimientos, todas tus ideas, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes en tu cabeza es el Va. El Va es eterno y el Va es tu espíritu, lo que tú eres, ¿ok? No es como el alma cristiana, porque el Va también es como tu psicología, ¿ok? Tu personalidad, tus miedos, tus recuerdos, eso es el Va. ¿Y por qué el Va es importante? Porque los egipcios pensaban que como el Va es eterno, el Va podía existir, por ejemplo, en las estatuas, el Va podía existir, por ejemplo, en los monumentos. Es decir, si yo hago un monumento de una persona, ese monumento va a tener al menos una parte del espíritu de esa persona. Eso es lo que pensaban los egipcios. Si yo te tomo una foto, esa foto va a tener una parte de tu espíritu en ella, ¿ok? ¿Y por qué es importante? Porque por lo mismo que el Va era eterno, pues entonces ellos decían, las representaciones de las personas, el arte, también tiene que ser eterno. Debido a que el espíritu es eterno, entonces el arte tiene que ser eterno. Es decir, nuestras pirámides tienen que durar toda la vida, porque es la manera de recordar el espíritu de los faraones. Nuestras estatuas tienen que durar toda la vida, porque ahí es donde está reflejado nuestro espíritu. Nuestros jeroglíficos tienen que durar toda la vida, porque solo así podemos mantener vivo el espíritu de la gente que ya se fue. ¿Ok? Por eso el Va se va a ver reflejado en el arte. Cuando veamos las pirámides, cuando veamos las esculturas, vamos a ver que ellos, como pensaban que las representaciones eran también parte de tu espíritu, ellos pensaban que el arte tenía que ser eterno, tenía que durar mucho tiempo para que pueda mantener vivo el espíritu de las personas. ¿Están entendiendo? Si alguien tiene dudas, puede decirme. Faltó el Sejem. Ok, Sanjuri no dice que falta el Sejem. ¿Cuál es el Sejem, Sunduri? Maestro, soy Sonduri, no Sonduri. Ay, discúlpame. Bueno, el Sejem es lo que yo recuerde. Bueno, se escribe Sejem, pero se pronuncia Sejem. Es como una voluntad divina más bien, en el cual es como un trabajo arduo y tarda bastante. De hecho, los sacerdotes y magos son los que lo poseían y los convertían en portadores de una fuerza divina y que se manifestaba aquí en la tierra. Es lo que yo recuerdo. Ok, qué interesante. Qué interesante que el Sejem sea como la voluntad divina, porque si lo piensas bien, cuando tú haces arte, pues prácticamente para los egipcios estás cumpliendo la voluntad divina, es decir, estás cumpliendo con el Sejem. Qué interesante. Miren cómo la filosofía se va a relacionar con el arte. ¿Por qué hacían lo que hacían? Por cómo pensaban. ¿Ok? Por eso hasta la fecha, siguiendo la idea del Va, de que el Va es el espíritu y el espíritu es eterno, por eso el arte egipcio se ha conservado hasta la fecha. Es más, no conservamos casas de los egipcios, no sabemos cómo eran sus casas, pero el arte se conservó por casi 5,000 años debido a esto. Como pensaban que el espíritu era eterno, pues el arte también tenía que ser eterno. Tenía que estar hecho con piedras que duren muchísimo, tenían que estar hecho con materiales que duren, porque ellos pensaban que era la manera de preservar el espíritu. ¿Ok? Nos queda un minuto. Si se acaba el minuto, vuélvanse a conectar en este mismo link. Repito, si se acaba el minuto, vuélvanse a conectar en este mismo link. Ok, el REM, ya vimos qué es el Va. ¿Alguien tiene dudas sobre qué es el Va? Porque si nadie tiene dudas, vamos a pasar al REM. El REM es tu identidad. Es decir, no lo confundan con el Va, porque el Va es tu personalidad. El REM es tu identidad. ¿Quién eres?
cómo te perciben los demás. El REN es tu identidad. Y ojo, el REN es muy importante, porque los egipcios decían que, el REN, es decir, tu identidad, solo puede existir cuando la representas. Tú solo existes para los demás cuando